Profe, yo ya lo tengo aquí, si quiere. Ya voy, Liliana, ¿usted lo tiene ahí o que lo lea Orlando primero? Ah, perdón, profe, no me escuchaba. No, hasta ahora me está cargando el PDF. Ah, bueno, hágale pues, Orlando. 23.68 dice, un disco de radio L tiene una densidad de carga superficial. Eh, si el disco se considera como una serie de anillos concéntricos delgados, calcule el potencial eléctrico V en un punto sobre el eje del disco a una distancia X del centro del disco. Suponga que el potencial es igual a cero en el infinito. Sugerencia: use el resultado del ejemplo 23.11 en la sección 23.3. B. Calcule, pues no sé cómo, ¿qué dice? ¿Que no No dice sé, qué, Orlando? en el punto B, ¿eso es un diferencial? Una derivada parcial. Ah, menos la derivada de V sobre... Ah, no, menos... Eso es una X. Sí. Bueno, dice, demuestre que el resultado concuerda con la expresión para X calculada en el ejemplo 21.11. Muy bien. Pues básicamente ese ejemplo nosotros ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Nosotros habíamos calculado el campo eléctrico para este disco. Entonces habíamos supuesto, vamos que esto es X, que es el eje de simetría del disco. Si esto es X, entonces esto es y esto es Z, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que el disco, como lo hicimos esa vez, está confinado en el plano XZ, ¿cierto? O sea que el disco básicamente que está acá. ¿Cierto? Y nosotros habíamos dicho que obviamente si este disco era un disco de radio R, por lo tanto, nosotros podríamos hacer un disco interno pequeño. Este disco de radio R minúsculo. Y podríamos acá considerar otro disquito de acá. Este sería un disco de radio R más de R. Si esta parte de acá mide de R, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros nos preguntábamos si nosotros consideramos este diferencial de área, queríamos saber ese diferencial de área cuánta carga tenía. Básicamente, nosotros dijimos que ese diferencial de área tenía una carga de Q que era igual a sigma por el diferencial de área, ¿cierto? Obviamente ese diferencial de área está sustentado por un diferencial angular acá, ¿cierto? Por lo tanto, y nosotros habíamos sacado el diferencial de área, habíamos dicho que esto era simplemente un diferencial de radio, el incremento radial, y este era el arco que sostenía este diferencial de acá, ese diferencial angular. Por lo tanto, este arquito de acá era de longitud R por d teta. Por lo tanto, todo este diferencial de área era R de R por d teta, que era el diferencial de área en coordenadas polares. O sea que esto simplemente es sigma R de R de teta. ¿Cierto?
Entonces nosotros podíamos hacer la pregunta de cuánto. Nosotros ya habíamos dicho ese día que el campo eléctrico acá, por la simetría del disco, quedaba totalmente confinado al eje X. Entonces, por lo tanto, este era un diferencial de campo en dirección X. ¿Cierto? Entonces, y esta era la distancia que había del punto de origen al punto de campo, que eran X,0. Y este radio de acá simplemente era R minúscula, que es el radio que nos va a permitir a nosotros recorrer el disco. Vamos a recorrer el disco para diferentes radios. O sea que podemos integrar con respecto a ese radio, ¿cierto? Acá entonces ese diferencial de campo eléctrico en X es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por dq, que simplemente es sigma por r por dr por dθ, dividido la distancia al cuadrado, que básicamente es r minúscula al cuadrado sobre lo que vamos a integrar, y más x al cuadrado. Como nosotros podemos ver, aquí en este disco varía tanto r como θ. Si θ es el ángulo que forma ese radio con el eje X, ese ángulo también está variando para poder recorrer todo el disco. ¿Sí o no? De esta forma nosotros dimos que el campo eléctrico en X es igual a ¿quién? El campo eléctrico en X es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Cierto? Podemos colocar acá también sigma. ¿Quién más es constante ahí? Nadie más. Aquí por la integral sobre de θ, desde θ igual a 0 hasta θ igual a 2 pi de R de R, ¿cierto? Sobre R al cuadrado más X al cuadrado, integral desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula. Esta integral de acá, como nada más depende de θ, esto da 2 pi. O sea que este 2 pi se cancela con este 4 pi. Esto queda sigma sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a la integral desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula, R de R dividido R cuadrado más X cuadrado. Entonces acá tenemos que si U es igual a R cuadrado más X cuadrado, diferencial de U es igual a 2R por dr, o sea que R de R es igual a ¿quién? A de U medios, ¿cierto? Ahora, cuando R es igual a 0, U es igual a X al cuadrado, ¿cierto? O sea que U es igual a X al cuadrado para R igual a 0. Y para R igual a R mayúscula, U es igual a ¿quién? A X cuadrado más R mayúscula al cuadrado, ¿cierto? O sea que de acá ya podemos obtener el campo eléctrico en X, que es básicamente 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ah, verdad que ya habíamos cancelado todo eso, que es piste. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Que multiplica quién? A la integral, un medio, por la integral, ¿cierto? Desde U igual a X cuadrado hasta U igual a X cuadrado más R al cuadrado. De U sobre U.
Un momentico, acá hay una dificultad. Dios mío bendito. ¿Qué me faltó acá? ¿Quién me puede decir? El que me diga que me faltó, le doy un premio. ¿Qué me faltó en este cálculo? ¿Qué falta acá? Yo sí decía que quedaba como extraño. A ver, chicos, ¿qué falta? Profe, ¿cómo pasa o algún elemento del matemático? Pues las dos. Falta un paso y un elemento matemático. Básicamente, este de X, recuerden que dx es igual a la magnitud de DE por el coseno de teta. Faltó aquí el coseno de teta. Si este es teta, el coseno de teta es igual a X sobre la raíz de R cuadrado más X cuadrado. O sea que esto es la 3 medios y acá falta una X. ¿Sí o no? Sí, profe. Qué vergüenza, jovencitos, por favor, discúlpenme. Bueno, entonces, ahora, entonces esencialmente, ¿qué tenemos? Venga, porque hay tan poquita gente, ¿quién se desconectó? Linda se había desconectado. A ver cuántos hay. 2, 4, 6. Falta Linda y Mariana. Pero Mariana está de viaje y Linda se dijo que se iba a desconectar temprano. Bueno, entonces, así, entonces, ¿cómo nos queda esto? La sustitución queda igual, exactamente como la tenemos. Pero esto queda a la 3 medios, ¿sí o no? Ahora sí, y esto queda por X. Entonces, esto es sigma X, 2 épsilon sub 0 por un medio, por la integral entre u igual a X cuadrado, u igual a X cuadrado más R cuadrado, u a la menos 3 medios, ¿cierto? Ahora, por du. Esto queda sigma X sobre 2 épsilon sub 0 por un medio. Entonces, u a la menos 3 medios más 1, dividido 3 medios más 1, perdón, menos 3 medios más 1, evaluado entre u igual a X cuadrado y u igual a X cuadrado más R cuadrado. Menos 3 medios más 1 es un medio, o sea que esto queda igual a sigma X sobre 2 épsilon sub 0 por u a la menos un medio dividido menos un medio. Aquí esto está multiplicado previamente por un medio, se va este un medio con este un medio. Esto es entre u igual a x cuadrado, igual a x cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo nos queda esto? Nos queda ese signo menos, nos lo quitamos de encima cambiando los límites. Entonces nos da sigma x, dividido 2 épsilon sub 0, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre la raíz de doblado en x al cuadrado, o sea, 1 sobre x menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta, este es el campo eléctrico, o sea que el campo eléctrico es igual a ¿quién? Simplemente a sigma por x sobre 2 épsilon sub 0, que multiplica a 1 sobre x menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Ojo mucho a lo que les voy a explicar ahora. Esto obviamente va en dirección y. Ahora, si yo quisiera calcular el campo eléctrico a través del potencial, este mismo campo eléctrico, lo que tengo que hacer es calcular el potencial acá. Pero para el potencial no necesito ni saber ni coseno, ni seno, nada, ¿cierto? Es más para un problema escalar, ¿cierto? Entonces,
Y yo tengo, voy a calcular el potencial, por tanto, el diferencial de potencial en ese mismo punto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral. Todavía no, porque está diferencial de B. Entonces, ¿por quién? Por sigma r de teta dividido simplemente la distancia, no la distancia al cuadrado, sino la distancia. O sea, raíz de x cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Entonces, si ese es el caso que tenemos entre manos, básicamente, para obtener el potencial, entonces el potencial, ve, acá no hay ni coseno, es un problema netamente escalar. Entonces, esto primero por la integral de 0 a 2pi sobre de teta, ahora por la integral de ¿quién? De 0 a r mayúscula, ¿cómo? De R. De r. Y raíz de x cuadrado más r cuadrado. Esto da 2pi. O sea que esto es igual a, se cancela este con este, me faltó el sigma acá, ¿cierto? O sea que esto es sigma sobre 2 epsilon sub 0 por la integral de 0 a r mayúscula de r dividido la raíz de r cuadrado más x cuadrado. Esa sustitución es fácil. No tenemos que hacer como la integral que teníamos esta mañana, porque aquí está r por dr, ¿cierto? O sea que u es igual a ¿quién? A r cuadrado más x cuadrado. Du es igual a r por dr. 2r dr, o sea que r de r es igual a du medios, ¿cierto? Bueno, cuando r es igual a 0, u es igual a x cuadrado. Entonces, x igual a, r es igual a 0, u es igual a x cuadrado. Cuando r minúscula es igual a r mayúscula, u es igual a r mayúscula al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, el potencial lo podemos escribir como sigma sobre 2 epsilon sub 0 por la integral desde x cuadrado hasta x cuadrado más r al cuadrado, ¿cierto? ¿De quién? De u medios dividido u a la 1 medio, ¿cierto? De u medios dividido u a la 1 medio. Observen que esto cambia con respecto a la integral que tenemos que calcular para el campo eléctrico porque u no está a la 3 medios, ¿cierto? O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda sigma sobre 2 epsilon sub 0 que multiplica a 1 medio por la integral entre x cuadrado y x cuadrado más r cuadrado de u a la menos 1 medio por diferencial de u. O sea que esto es sigma sobre 2 epsilon sub 0 por 1 medio. Esa integral, ¿cuánto da? Menos 1 medio más 1 da 1 medio. O sea que esto da u a la 1 medio dividido 1 medio, ¿cierto? Se cancela este con este y esto va entre x cuadrado y x cuadrado más r al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto básicamente es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0 que multiplica ¿a quién? A la raíz de x cuadrado más r al cuadrado menos x. ¿Sí o no? Ese es el potencial. Lo vamos a escribir aquí en esta página. V es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0 que multiplica a la raíz de x cuadrado más r cuadrado menos x. Ahora para hallar el campo eléctrico, este problema escalar, ustedes pueden notar que esto es más fácil, hay que hacer menos análisis que para el campo eléctrico, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ahora, acá para hallar el campo simplemente obtenemos el menos gradiente de ese potencial, ¿cierto? Y vamos a demostrar que podemos obtener el campo que hallamos ahorita mediante la ley de Coulomb, ¿cierto? La ley de Coulomb para el campo eléctrico. Entonces, básicamente,
como, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Este potencial solo depende de X, porque esto sería algo así como menos la derivada de V con respecto a X en AX, menos la derivada de V con respecto a Y en AY, menos la derivada de V con respecto a Z en AZ. Pero el potencial no depende ni de Y ni de X, ¿cierto? Perdón, ni de Z. O sea que esto es cero. Por lo tanto, el campo eléctrico simplemente será menos derivada de V con respecto a X en AX. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. Yo sé que por lo menos Liliana, Darcy y Danilo lo van a utilizar mucho. El resto no estoy seguro, pero puede que sí. Pero por lo menos Darcy, Liliana y Danilo sí. Muchísimo. Entonces, y es bueno acostumbrarse. Este es un ejemplo sencillo. Solo hay que derivar este V con respecto a X. Entonces, la derivada de B con respecto a X básicamente es igual a la derivada con respecto a X de sigma sobre 2 épsilon sub 0, factor de la raíz de X cuadrado más R cuadrado menos X. Sigma sobre 2 épsilon sub 0 por la derivada con respecto a X de la raíz de X cuadrado más R cuadrado, ¿cierto? Bueno. Ahora queda menos sigma sobre 2 épsilon sub 0 por la derivada con respecto a X de X. Esta derivada obviamente es 1. Y esta derivada de acá es fácil. La derivada de una raíz de u a la menos un medio, de u a la un medio, ¿cierto? La derivada de esa sería básicamente un medio por 1 sobre u a la menos un medio, por u a la un medio, multiplicado por la derivada interna. La derivada interna de esto de acá es 2x, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta derivada es simplemente un medio que multiplica a 2x dividido la raíz de x cuadrado más r cuadrado. O sea, se va este con este, ¿cierto? Así que es lo que nos queda. Nos queda que esa derivada es igual a sigma sobre 2 épsilon sub 0 que multiplica a x sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado menos sigma sobre 2 épsilon sub 0. Vamos a factorizar menos 2 épsilon sub 0, o sea, menos sigma sobre 2 épsilon sub 0, factor de quién, de 1, menos x sobre la raíz de x cuadrado más r al cuadrado. ¿Cómo queda esto? Ahora factorizamos x, factoricemos x. Me queda menos sigma x sobre 2 épsilon sub 0, factor de 1 sobre x, menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más r al cuadrado. Esa es la derivada del potencial. Tiene un signo menos ahí. Pero como lo que queremos para el campo eléctrico es igual a menos dv de x en ax, entonces este signo menos cancela este menos de acá. Y por lo tanto el campo eléctrico es sigma sobre 2 épsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre x menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más r al cuadrado. En AX, recuerden el vector unitario, AX. Esto es el gradiente de un potencial. E igual a menos gradiente de phi. Entonces, ¿será que el gradiente de un potencial funciona o no? Sí, profe. Sí, funciona de lujo, a la perfección. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver qué otro ejercicio hay por acá. Interesante. Liliana, ¿ya tiene el libro para que lea un ejercicio o no?
Sí, profe. Venga, miremos a ver qué ejercicio macabro sale de este libro, ¿cierto? Aunque este ejercicio no tiene ejercicios macabros, todos son supremamente sencillos. Bueno, Liliana, prepare el 2.79, que ya vengo. 5 minutos ya regreso. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, profe. 23.79. Sí, por favor. Bueno, profe. 23.79. Una carga eléctrica se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo de una varilla delgada de longitud A, con carga total Q. Considere el potencial igual a cero en el infinito. Determine el potencial en los siguientes 3 puntos. A. Punto P, a una distancia X a la derecha de la varilla. Y B. Punto R mayúscula, a una distancia y arriba del extremo derecho de la varilla. C. En los incisos A y B, ¿a qué se reduce el resultado conforme X o Y se devuelve mucho más grande que A? Mucho más grande que así, listo. Bueno, Liliana, muchas gracias. Listo. De nada, profe. Bueno, entonces, todos escucharon el ejercicio, presumo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, Sí, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, básicamente, a nosotros el ejercicio, como ustedes pueden ver, nos da una varilla y nos dan unos puntos donde quiere que hallemos el potencial. Como nosotros podemos recordar bien, este caso de potencial no requiere que nosotros hallemos ni componentes ni nada, porque el potencial no es escalar, no es un vector, ¿cierto? Solamente es un escalar. Entonces, básicamente que tenemos nosotros aquí una varilla. Y lo primero que nos dicen es que hallemos el potencial a la derecha de la varilla. Primero que todo, le vamos a dar una interpretación física al problema que vamos a solucionar. ¿Qué significa hallar el potencial a la derecha de la varilla? Lo primero que vamos a hacer, vamos a repintar la varillita y sobre eso vamos a dibujar el diferencial de longitud de la varilla que produce potencial. Listo, entonces es la varilla. Y a la derecha de la varilla, digamos por acá en este punto, entonces yo quiero hallar el potencial en ese punto. ¿Cuál es la interpretación física del potencial en ese punto? Ya vamos a ver una cosa. La interpretación física del potencial en ese punto a una distancia X de ese punto. Entonces, obviamente, esto es una distancia X. Les recomiendo que pongan mucho cuidado a este problema, sobre todo esta parte que voy a hacer yo en este momento. Esta es una distancia X. Y la varilla, Liliana, ¿cuánto dijo el ejercicio que medía la varilla? Tiene una distancia A. Una distancia, no, una longitud. Una longitud A. O sea, esto mide A. Básicamente que la interpretación física de este problema, tal como cuando hallábamos el potencial,
de una carga puntual, ¿cierto? O el potencial que experimentaba una carga puntual es este. Si usted coloca una carga puntual positiva acá, por ejemplo, y ¿qué nos dice? A ver, ahí no nos dice con carga menos Q, sino que con carga Q, ¿cierto? O sea que nosotros vamos a asumir que es una carga positiva. O sea que aquí hay una carga positiva distribuida en esta varilla de forma tal que si nosotros simplemente escogemos una sección muy delgada de la varilla, esa sección, por ejemplo, puede ser DU, para no volver a utilizar X. El diferencial de carga almacenado en esa varilla de Q va a ser igual a lambda, que es la densidad de carga por DU. Básicamente, que la física de este problema implica que si usted quiere acercar la carga más Q en ese punto a una distancia X del extremo derecho de la varilla, si usted quiere acercar esta carga a la varilla, usted tiene que acercarla aplicando trabajo que va en contra del campo eléctrico que genera esa varilla en ese punto. Esa varilla, si usted calcula el campo eléctrico que genera esa varilla en ese punto, el campo eléctrico va a ir en esta dirección. Por lo tanto, para usted ir en la dirección contraria al campo eléctrico, para acercar Q, tiene que realizar trabajo y a usted le pueden preguntar cuánto trabajo tiene que realizar. ¿Cierto? Puede decir, trabajo es igual a ¿quién? A la integral entre este punto de acá, obviamente, ¿cierto? Entre ese punto de acá y este punto de acá, entre X inicial y X final, que le piden que para acercarla hasta el extremo derecho de la varilla. Entonces esto es igual a esa integral de E punto de L. Esta es la cantidad de trabajo que se tiene que realizar para poder mover esa carga. Entonces, cuando nosotros calculamos el potencial producido por una varilla, por un disco, por una esfera, básicamente que lo que estamos haciendo es que estamos determinando cuál es el potencial necesario, cuál es el trabajo necesario para usted desplazar una carga. Desde ese punto hasta ese otro punto o desde un punto hasta ese punto, eso no importa, pero ese punto está involucrado. Entonces acá, por ejemplo, usted le pueden pedir el potencial. Bueno, ¿cuál es el trabajo? Si usted tiene esta carga en más infinito. Esta carga está ubicada en más infinito. ¿Cuánto trabajo tiene usted que aplicar en contra de ese campo eléctrico para desplazar esa carga más Q hasta este punto a una distancia A más X de este origen de coordenadas, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que esto es V. Y como acá dijimos que esto es de U, entonces este eje de acá, obviamente ese eje es U. Entonces la interpretación física de ese problema es esa. Esa partícula experimenta un potencial en ese punto de forma tal que para moverla de ahí o para moverla hasta ahí hay que aplicar trabajo. ¿Está claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Muy bien. Entonces ahora, para calcular ese potencial en ese punto X es muy sencillo. Nosotros dijimos, como ya esto es un problema escalar, el diferencial de potencial U en ese punto simplemente es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Diferencial de carga Q dividido la distancia que hay del diferencial de carga al punto. ¿Cómo hallamos esa distancia? Esa distancia es esta de acá. La distancia que hay entre el punto diferencial y el punto de campo. Vemos que esa distancia es R. ¿Cierto? Y obviamente esta distancia de acá es U.
Y esta distancia de aquí es X. Por lo tanto, X más A es igual a R más U. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Danilo, ¿por qué está en desacuerdo? No, profe, yo no he dicho que estoy en desacuerdo. Pero tampoco digo que está de acuerdo. El que calla otorga, ¿sí o no? Solamente estoy colocando cuidado, profe. Es que Listo. estoy pensativo en otras cosas. La verdad, hoy estoy un poquito distraído en la clase ahorita en la tarde. Estoy pensando en otras cosas. ¿Por qué? Ay, profe. Problemas que nunca faltan. ¿Pero qué tipo de problemas? ¿Problemas de electromagnetismo? ¿De qué capítulo? Bueno, profe, hubieran sido de electromagnetismo, estaría en la grande yo, profe. No, un poquito más solucionables, profe. Un poquito más solucionables. Bueno, entonces acá podemos decir que R sencillamente es X más A menos U, ¿cierto? O sea que el diferencial de potencial simplemente es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a lambda por du dividido X más A menos U. Menos U. Esto entonces lo hacemos, por ejemplo, Z. Entonces Z va a ser igual porque aquí hay que integrar. Esto hay que integrarlo entre U igual a 0 y U igual a A, ¿cierto? O sea que Z es igual a X más A menos U. dz es igual a menos du. Por lo tanto, el potencial es igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de menos dz dividido U, ¿cierto? Ahí estamos de Profe, ¿no acuerdo todos, sería ¿cierto? dividido Z? Sí, sería dividido Z, claro. Cuando un profesor se equivoca, ustedes van con pies de plomo, ¿cierto, Liliana? No, profe, ¿cómo le ocurre? Ustedes no le dicen al profesor, ustedes no le dicen al profesor, se equivocó. Ustedes van despacio. Profe, no sería tal cosa. Despacio. No, ¿qué tal se Lo que enoje, profe? llamamos tacto, profe. Tacto. ¿Cómo, Liliana? De pronto se enoja o lo regaña a uno, entonces pues No, pues, ¿cómo le ocurre? te lo hice con suavidad. No, no hay ningún profesor que se enoje porque ustedes le digan que se equivocó. Sí, Yo profe, tuve si uno, nos profe. hay. Yo tuve uno. El profesor, por lo general, siempre llevaba los ejercicios como prescritos ya. Y pues yo soy de Sí, los que en clase le gusta llevar la calculadora a veces. Yo le decía, no, profe, pero ahí no tiene aproximación o cualquier cosa, porque precisamente él dijo eso. Cualquier cosa me van corriendo. Cuando a la última, Danilo, ¿tienes algo más que decir? Y yo, bueno, profe, entonces no digo nada. Pero ¿cuándo los he regañado yo porque me corrijan? no, nunca, Ah, profe. no, profe, con usted es distinto. Eso es de Cuando una, ya ese veas. profe, híjole, Es importante. Todo el mundo se equivoca. Y yo más, yo me equivoco cada rato. Soy más distraído. Entonces, Liliana, ¿qué falta para completar la integral? ¿Qué necesitamos? Los límites de integración. Exactamente. Entonces acá tenemos que cambiar los límites. Según esto, cuando U es igual a 0, Z es igual a X más A, ¿cierto? O sea, desde X más A y acá cuando U es igual a A, Z es igual a X, ¿cierto? O sea, desde X más A hasta X. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Debería ser desde X hasta X más A. ¿Sí o no? Sí, señor. Como aquí está este signo menos, podemos cambiar los límites. Esto es lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral desde X hasta X más A de Z divididos Z. ¿Cuánto es esa integral? logaritmo, profe.
logaritmo. O sea que B o V básicamente es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? Por el logaritmo natural de z evaluado entre x y x más a. O sea que el potencial da 1 sobre 4pi epsilon sub 0 logaritmo natural de x más a sobre x, ¿cierto? O 1 sobre 4pi epsilon sub 0 logaritmo natural de 1 más a sobre x. Esa sí quedó perfecta para aproximarla, ¿sí o no? No, sí, profe. Me perdí. Lo que entendí, pero me perdí. Porque quedó como logaritmo natural de 1 más algo, ¿se acuerdan? De la serie de Taylor. Que a ustedes se les olvida muy Ah, ok, rápido ok, las cosas. ok, profe. Sí, 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 ya me acuerdo. profe. Logaritmo natural de 1 más x. Aproximadamente igual a x menos x al cuadrado sobre 2 más x al Más cubo x sobre al 3. cubo sobre 3. Siempre que eso queda 1 más algo, queda listo para aproximar. Una cosa que nosotros tenemos con este tipo de problemas cuando solucionamos problemas por potencial, básicamente, que algo que se puede explotar ahí, obviamente son problemas escalares, pero nosotros eh, mm, eh, pero nosotros, regálame un segundo. A ver. Bueno, entonces, ustedes pueden explotar una cosa. Este tipo de problemas con barras de potencial casi siempre dan logaritmos, como ustedes se podrán imaginar, ¿cierto? Entonces, esto es una cosa que ustedes podrían explotar. Ahora vamos a mirar el segundo, digamos, el segundo caso que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ahí piden aproximación o no. A ver, Dice a que se reduce el resultado conforme X o Y se vuelve mucho más grande que A. pues básicamente, si X aquí es muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿esto es qué? Si X es muy grande, esto es muy pequeño, y inicialmente nosotros lo podíamos aproximar como que el logaritmo natural de A sobre X, ¿cierto? Entonces, esto sería aproximadamente igual al logaritmo natural de A sobre X. ¿Cierto? Perdón, a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por A sobre X. Pero si X realmente es muy grande, esto tiende a 0 y esto da 0. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Porque recuerden que en el infinito el potencial es 0, ¿cierto? En el infinito el potencial es 0 por definición. Nosotros definimos en el infinito el potencial como 0. Es decir, para llevar la carga hasta el infinito no necesitamos aplicar trabajo. ¿Sí o no? Entonces, o bueno, realmente sí, no, esa no es la interpretación. Sí necesitamos aplicar trabajo, ¿cierto? Sí necesitamos aplicar trabajo. Lo que pasa es que el trabajo simplemente sería igual al potencial en el punto donde lo estamos evaluando, porque tomamos el infinito como referencia, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, va a llevar una carga desde acá hasta el infinito, el trabajo está relacionado con el potencial acá, B alfa y el potencial acá en más infinito. Entonces, básicamente que el trabajo acá
va a ser proporcional simplemente a este potencial, porque el potencial en el infinito es cero, ¿cierto? Entonces, y de hecho, nosotros podemos definir y vamos a definir el potencial como el trabajo requerido por unidad de carga para desplazar una partícula desde el infinito hasta este punto. Eso es lo que es el potencial eléctrico. Como ustedes ven, siempre debe de haber una referencia. Bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, hubiéramos decidido hacer esto diferente, vamos a hacer esta aproximación la podemos hacer diferente. Si A sobre X es muy pequeño, si A sobre X es muy pequeño, por lo tanto, esto se aproxima al logaritmo natural de 1. Y logaritmo natural de 1, ustedes ven la gráfica del logaritmo natural, es como algo así. Y esto es 1. O sea que el logaritmo natural es 0 en X igual a 1. Por lo tanto, para X grande esto es 0, ¿cierto? Entonces, que concuerda precisamente con lo que nosotros estamos esperando de la definición del potencial, que en el infinito el potencial es 0, ¿cierto? O sea que esto cumple perfectamente la definición del potencial. Ahora vamos a mirar lo que nos pedía el ejercicio, pero con Y. Ahora el ejercicio nos pide que por aquí a una distancia Y hallemos el potencial. Vamos a volver a hacer ese dibujo. Entonces dibujamos la barrita. Y acá, básicamente que lo que nos pide el problema es que hallemos el potencial en este punto. Un punto R, ¿cierto? Que está a una distancia Y, digamos, arbitraria, ¿cierto? Ahí dice a qué distancia está ese punto. Simplemente es Y, ¿cierto? Sí, profe. Este punto está a una distancia Y del extremo derecho de la barra. Listo. Bueno, básicamente nosotros podemos entonces seleccionar aquí un diferencial. Bueno, construyamos de nuevo unos ejes por acá. Digamos que esto aquí es el eje V. Y esto aquí es el eje U, por ejemplo. O sea que aquí podemos definir este diferencial. Que simplemente es un diferencial de U, ¿cierto? Y lo importante es cuál es la distancia al punto de campo o al punto de potencial. O sea que necesitamos definir esta distancia acá. Es esta distancia
es la distancia importante porque esta distancia R de acá es la distancia que va en la fórmula. O sea, el diferencial de V, ahí en ese punto Y, por ejemplo, es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica a ¿quién? A el diferencial de carga sobre ese R, ¿cierto? ¿Cuánto vale ese R? Ese R lo podemos sacar como, supongamos que esto acá, digamos, vale Z. O sea que ese R al cuadrado es igual a ¿quién? A Y al cuadrado más Z al cuadrado, ¿cierto? Es R al cuadrado. Por lo tanto, esa distancia R es igual a Y cuadrado más a la raíz de Y cuadrado más Z cuadrado. Y de Q, nosotros sabemos que como es una densidad lineal de carga, simplemente es lambda por du, ¿cierto? Entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, aquí dividido sobre la raíz de Y cuadrado más Z cuadrado. Pero ¿quién es Z? Esa distancia es muy fácil de hallar. Nosotros sabemos que la distancia desde aquí hasta aquí es U, ¿cierto? Y sabemos que la barra mide A. Por lo tanto, Z es simplemente igual a A menos U. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos acá? Nosotros vamos a reemplazar entonces ese Z y por lo tanto el diferencial de potencial en ese punto en Y es igual a 1 sobre, o más bien, lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a el diferencial de U dividido la raíz de ¿quién? De Y al cuadrado más A menos U al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, integramos acá otra vez y acá desde U igual a 0 hasta U igual a A. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Esa integral que tenemos ahí, ya la hicimos esta mañana, ¿sí o no? Pero lo único que tenemos que hacer es colocar esa integral en los términos de la integral que hicimos esta mañana y reemplazar lo que hallamos esta mañana. Entonces, básicamente que el trabajo recae sobre hallar du. Primero, hagamos la indefinida sobre la raíz de y cuadrado más a menos u todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí una sustitución. La primera sustitución que vamos a hacer es esta. Vamos a hacer esto muy paso a paso. A menos u, por ejemplo, vamos a hacerla igual a omega. Listo. Por lo tanto, du es igual a menos de omega. Así que esta integral básicamente es la integral menos la integral sobre de omega dividido la raíz de y cuadrado más omega cuadrado. Es exactamente lo que teníamos esta mañana, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cuánto nos dio esa integral esta mañana? Si ustedes se acuerdan, esta integral nos había dado con ese signo menos ahí, menos logaritmo natural de omega más la raíz de omega cuadrado más y cuadrado. ¿Sí o no? Sí, señor. Más una constante, ¿cierto? Más una constante. Sí. Entonces, obviamente, nosotros podemos reorganizar esta, digamos, esta cuestión aquí un poquito. A ver. Háganme un segundo, yo miro una cosa. Mm, Esta va desde A. A ver, yo voy a ver si de pronto cometí un error acá.
Ah, ya, ya. No, no cometí ningún error. Es que se me había olvidado que había hecho esta sustitución. Así esta integral, la integral de du entre 0 y a dividido la raíz de y cuadrado más u cuadrado. Perdón. Entonces, esta integral, la integral original entre 0 y a, ¿es de quién? De el diferencial, si diferencial de u, dividido la raíz de y cuadrado más a menos u al cuadrado. Entonces es igual a menos logaritmo natural de a menos u, que era omega, ¿cierto? Más la raíz de y cuadrado más a menos u al cuadrado. Esto evaluado entre quién? Entre 0 y a, ¿cierto? Evaluamos primero en a. Cuando u es igual a a, entonces a menos a es 0. Por lo tanto, obtenemos simplemente logaritmo natural de y. ¿Sí o no? O sea, menos logaritmo natural de y. Cuando u es igual a 0, o sea que acá es un más, entonces más logaritmo natural de lo natural de a más la raíz de y al cuadrado más si más al cuadrado. Al ¿Cierto? cuadrado. O sea que esto es logaritmo natural de la raíz de y cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Dividido, perdón, más a dividido y. Eso es lo que da la respuesta de esto. O sea que el potencial en ese punto, el potencial en y, básicamente es lambda, lambda, o sea, Q sobre A, ¿cierto? Q sobre 4 pi epsilon sub 0 A por el logaritmo natural de A más la raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado dividido Y. Ese es el potencial. Listo. Entonces, nosotros obviamente, yo necesito que ustedes sepan de dónde sale este resultado. Ustedes saben de dónde sale este resultado, ¿sí o no? Y eso fue lo que Sí, hicimos señor. esta mañana, ¿cierto? Sí, sí, señor. Lo hicimos esta mañana, con la tangente de teta medios. Bueno, entonces, ahora nos piden también que digamos, cuando Y es muy grande, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa aquí cuando Y es muy grande? ¿Cierto? Entonces, cuando estamos en el límite, cuando Y es hiper mega grande, ¿cierto? Entonces, si Y es muy grande, uno puede hacer, digamos que ligeramente aquí una aproximación y puede obtener lo siguiente. Si Y es muy grande, Y cuadrado más A cuadrado es más o menos Y cuadrado, ¿cierto? Y Y, entonces va a ser también mucho más grande que A, o sea que esto es aproximadamente igual a Q 4 pi epsilon sub 0 A logaritmo natural de ¿quién? De Y sobre Y, que es logaritmo natural de 1 y esto es 0, ¿cierto? O sea que también si ese punto está infinitamente alejado de la varilla, verticalmente también es 0, ¿cierto? Bueno. Liliana, es tan amable y me lee la parte C para que terminemos. Sí, señor. La parte C dice, en los incisos A y B, ¿a qué se reduce el resultado conforme X o Y se vuelve mucho más grande que A? O sea, no infinito, sino solamente más grande. Sí, señor. Mucho más grande que A. Bueno, déjenme pensar. Bueno, entonces podemos hacer básicamente acá, para la parte de X, eso no era tan complicado. Esta está fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Esta está muy básica, ¿cierto? Pero acá nos faltó lambda, ¿cierto? Craso error. Nos faltó lambda,
que simplemente es Q sobre A. Eso es importante porque esto es el logaritmo natural de 1 más X. Esto es aproximadamente igual a A sobre X. Entonces esto es como Q sobre 4 pi epsilon sub 0 A. Se cancela esta con esta y esto básicamente queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 X, que es el potencial debido a una carga puntual. O sea que cuando la carga está suficientemente lejos, si la carga está por aquí suficientemente lejos de la varilla, ¿cómo ve esta carga la varilla? Como una carga puntual. Como una carga puntual, ¿cierto? Entonces esa es esa aproximación. Ahora vamos a hacer la aproximación para esta de acá. A ver, ¿qué hacemos acá? Déjenme, yo pienso una cosa. Esto A sobre 1, no, eso queda muy duro por ahí, espera a ver. Miremos esto. BY, entonces es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0A, logaritmo natural de A sobre Y, ¿cierto? Más la raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado dividido Y. Voy a introducir este Y dentro de esa raíz, elevándolo al cuadrado, ¿cierto? Q sobre 4 pi epsilon sub 0A, logaritmo natural de A sobre Y, más la raíz cuadrada de A cuadrado más Y cuadrado dividido Y cuadrado. Este y este se van con un 1. O sea que esto es Q sobre 4 pi epsilon sub 0A, logaritmo natural de A sobre Y, más la raíz de 1, ¿cierto? Esto es 1 más A cuadrado sobre Y cuadrado, ¿cierto? Ahí más o menos tenemos algo. Déjenme, yo pienso a ver qué puedo hacer más acá. A ver, tengo una idea. Bueno, entonces vamos a expandir esto usando una binomial. 4 pi epsilon sub 0A, logaritmo natural de A sobre Y, más, esto es 1, más un medio, ¿cierto? De A cuadrado sobre Y cuadrado, más. Ahora, si Y es muy grande, este término, hagámosle cuidado. Este es el razonamiento. Este término de acá, si Y es muy grande, es mucho más pequeño que este, ¿cierto? Porque un número muy pequeño elevado al cuadrado da mucho más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. O sea que esto se puede aproximar mediante este 1 más esto, ¿cierto? Y ahí sí nos quedó de lujo la cosa. Entonces esto es aproximadamente igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0A por logaritmo natural de 1 más A sobre Y. Y esto es igual. Ahora vamos a volver a aproximar. Esto es aproximadamente igual. Q sobre 4 pi epsilon sub 0A, que multiplica a ¿quién? A sobre Y, más otros términos de la serie de logaritmos, ¿cierto? Que no vamos a considerar en este caso, porque ya es muy grande. Por lo tanto, se cancela A con la A y esto queda igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0Y, que es el potencial de una carga puntual. O sea que la carga que yo ubique en este punto, si este punto está muy alejado, va a ver esa varilla como si fuera una carga puntual, ¿sí o no? Es decir, las dimensiones de la varilla, cuando ese punto está muy lejos, se comprimen. Como yo les expliqué, pierden la noción de forma y figura y de dimensión y simplemente queda el potencial. Una carga en este punto experimentaría un potencial generado por una carga puntual de carga igual a la de la varilla. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces esos son los dos ejercicios que teníamos para el día de hoy. Eh, mm, para terminar la parte de potencial eléctrico. Yo creo que con esta parte de potencial eléctrico
es básicamente que con estos ejercicios de potencial eléctrico tenemos la parte de potencial eléctrico. Ahora, para que ustedes vayan haciendo algunos ejercicios que les van a servir, la única persona a la que realmente le ha ido medio bien en lo que ha entregado para el 15% de este corte es a María Camila y a Liliana, ¿cierto? Entonces, lo que yo les propongo es que a los que no les haya ido bien, les puedo subsanar la nota con parte de la nota del parcial. Si les va bien en el parcial, entonces les asigno una nota proporcional a lo que hagan en el parcial para el 15%, ¿les parece? Ok, profe, de acuerdo. Listo, profe. Bueno, profe. Y si a Liliana y a María Camila les va muy bien en el parcial, entonces les mejoro la nota de lo del ejercicio 22.59. Si no, entonces les conservo esa nota. Les conservo la mejor nota. Listo. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Entonces, para eso, quiero que comiencen desde hoy a hacer los dos siguientes ejercicios. Como ustedes pueden ver, a principio del capítulo, de los ejercicios de cada capítulo, hay algo que se llama problema práctico. ¿Listo? Por ejemplo, para este capítulo 23, ustedes lo pueden ubicar en la página 778 del libro guía. Ustedes ven en la página 778 del libro guía básicamente lo siguiente. Pues como ustedes pueden ver ahí, ustedes tienen un problema práctico que dice una carga puntual y una línea de carga. Dice así: una carga eléctrica positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo de una varilla delgada de longitud 2A. La varilla se encuentra a lo largo del eje X entre X igual a menos A y X igual a A. Calcule la cantidad de trabajo que se debe de realizar para traer una carga puntual positiva Q del infinito al punto X más L sobre el eje X donde L es mayor que A. Les hago una pregunta. ¿Cuánto vale el potencial en infinito? 0. 0, profe. Bueno, Cero. entonces el trabajo básicamente tiene que ver simplemente con calcular el potencial en el punto X igual a L, ¿sí o no? Sí, señor. Porque el trabajo es ¿qué? ¿Qué es el trabajo? Es exactamente el potencial en el punto inicial menos el potencial en el punto final. ¿Sí o no? Entonces es básicamente lo que tenemos que hacer acá. Entonces vamos a solucionar ese problema práctico. Y también vamos a solucionar el problema práctico del capítulo 22. ¿Listo? El problema práctico del capítulo 22 está en la página 747. Eric, es tan amable y nos lee el problema práctico de la página 747. Voy, profe. ¿300 qué, profe? 47. 747. Ok. El de un átomo, campo eléctrico entre un átomo de hidrógeno. Sí, señor. Dice, un átomo de hidrógeno está constituido por un protón de carga Q igual a 1
0.60 por 10 a la menos 19 coulombs y un electrón de carga menos Q igual a menos 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs, el protón puede considerarse como una carga puntual R igual a 0 en el centro del átomo. El movimiento del electrón ocasiona que la carga se disperse hacia una distribución esférica alrededor del protón, por lo que el electrón es equivalente a una carga por unidad de volumen de ρ igual a menos, dentro de paréntesis, Q sobre pi por a sub 0 elevado a la 3 por E elevado a la menos R sobre a sub 0, donde a sub 0 es igual a... 2R menos 2R. Ok. Donde a sub 0 es igual a 5,29 por 10 a la menos 11 metros, se llama radio de Bohr. A. Obtenga la cantidad total de la carga del átomo de hidrógeno encerrada dentro de una esfera con radio R centrada en el protón. B. Obtenga el campo eléctrico, magnitud y dirección generado por la carga del átomo del hidrógeno como función de R. C. Grafique el cociente entre la magnitud E de campo eléctrico y la magnitud del campo generado solo por el protón como una función de R. Es el problema práctico del Sí, capítulo señor. 22. Necesito que comiencen para el parcial. Yo les voy a entregar esto con enunciados, pero para que ustedes vayan comenzando, necesito que comiencen con esos dos problemas prácticos que no están en el solucionario. Nada de videos. Me hago entender al 100%. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. No quiero ver ninguna transcripción, quiero ver el trabajo de cada uno. Sí, señor. Con todos los errores del mundo, les pongo 5 desde que haya trabajo y que me muestren, vea, hice esto, no fui capaz con esto, intenté por acá, no hay problema. Mis respetos. A pesar de que estos son ejercicios, como ustedes pueden ver, de un libro de física universitaria de tercer semestre. Esto no tiene nada de raro. Listo. Entonces, por favor, les pido muy encarecidamente que me entreguen el trabajo que han hecho ustedes. No quiero calificar ni el trabajo ni de Young, ni de Freeman, ni de Pedro Picapiedra. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, me falta la nota. ¿A quién me falta nota del primer parcial? Falta nota de Liliana, falta la nota de Orlando, falta la nota de Darcy y Miguel y yo estamos ahí digamos que trabajando, ¿cierto? Eric, perdón, Miguel no, Eric. Eric y yo. A ustedes tres les entrego la nota mañana a las 4 de la tarde después de clase. ¿Listo? Listo, bro. No, a usted no, usted y yo seguimos trabajando, Eric, hasta que nos dé. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, profe. Entonces la clase mañana es de 8 a 10 y de 2 a 4, profe. Señora. Vale, gracias, profe. Mañana vamos a culminar estos temas hablando de simetría cilíndrica. ¿Qué es la simetría cilíndrica? ¿Qué sistemas tienen simetría cilíndrica? Y después, inmediatamente de eso, entonces damos inicio a capacitancia, almacenamiento de energía y dieléctricos. ¿Listo? Ok, profe. Ese es un Listo, tema profe. más, por lo menos no es que sea más sencillo, sino que como lo voy a evaluar, es más sencillo. Vamos a construir circuitos con capacitores, vamos a reducir los circuitos con capacitores, ¿cierto? Vamos a ver qué es un capacitor, qué hace, cómo se dimensiona, todas esas cosas. Y inmediatamente terminemos eso, entonces el lunes ya damos inicio a resistencia eléctrica y el modelo de Drude. Listo. Listo. Y la ley de Ohm, obviamente. Bueno, jovencitos, entonces que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga a todos y mucho trabajo. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. profe, muchas Igualmente. gracias. Feliz tarde. Gracias, profe. Gracias. Bueno, profe. Hasta luego, Bueno, profe. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. hasta luego, chicos.